se dio esa revocatoria a Daniel Quintero? ¿Por qué cree usted que eso no se dio y no pasó? Yo creo que la revocatoria tiene, de cierta forma, un mal diseño, casi que está diseñada para que no se dé. Okay. Entonces tienen que sortearse muchos inconvenientes y muchos obstáculos. Creo que aquí hubo un tema de cierta forma de falta de experiencia, porque era la primera vez que se hacía. Incluso se consiguieron las firmas, se sobrepasó uno de los obstáculos, pero después empezaron a hacer una serie de cuestionamientos que nos llevaron pues a un final. Pero el diseño de la revocatoria como tal es un diseño que no siempre permite que esto se dé. Ok, José. Me llamó la atención lo que usted mencionó del incremento patrimonial de Daniel Quintero. ¿Cómo fue ese incremento? Esta es una persona que viene trabajando en el sector público desde años antes, que fue viceministro, que fue director de Impulsa, etcétera, y conocíamos su declaración de renta desde el año 2018 en adelante. Y vemos una declaración de renta en la que se presentaban unos ingresos muy bajos durante los años y un patrimonio muy incipiente, por así decirlo. Él decía que él era un gran empresario, pero cuando yo entré a investigar cada una de las empresas, nada más una empresa había tenido facturación, las otras empresas siempre año tras año permanecían en cero. Aún así sirvieron para supuestamente certificar experiencia de todo su gabinete. Entonces lo que uno ve es que ese tampoco era el origen del dinero. Cuando ya entonces inicia en la alcaldía de Medellín, su patrimonio se va duplicando, triplicando, pero eso no es consistente con sus ingresos, porque se supone que lo único que recibía era su salario de alcalde, que tampoco es que sea muy descomunal, y como bien lo declaraba él cada año, no tenía tampoco otra fuente de ingresos. Entonces, para yo incrementar mi patrimonio, o me endeudo, que no aparecía un pasivo, o sencillamente recibo ingresos, que tampoco había una fuente. Entonces, cuando empieza a darse ese incremento patrimonial, cuando ellos empiezan a adquirir inmuebles e incluso utilizan familiares de Diana Osorio para después triangular y despatrimonializarse, que no aparezca a nombre de ellos el inmueble, pero que al mismo tiempo se siga usando, y eso lo vimos gracias a la otra investigación de fondos fijos, porque muchas de las direcciones de los domicilios era justamente ese apartamento en Bogotá que ellos decían que ya no tenían, pero que estaba a nombre de la prima. Entonces ahí uno dice, ay, desde lo formal una despatrimonialización, porque ya nada aparece en cabeza del exalcalde Daniel Quintero, pero desde la sustancia hay un incremento patrimonial que no es justificable con sus ingresos. Es decir, ¿Y se puede cuantificar cuál era Sí, claro. su patrimonio hace 4 años y cuál es su patrimonio saliendo de la alcaldía? Hasta la última declaración que se le conoció, que fue la del año grabable 2021 presentada en 2022, sí, porque ya este año 2023, pues él dejó el cargo antes de conocerse la declaración de renta del año 2022. De su esposa, como no era propiamente funcionaria, pues nunca se conoció. Pero de él sí, y pues hicimos como un análisis, un amigo y yo, que él es contador, y empezamos a mirar ese incremento patrimonial y no era consistente. Entonces esta fue una de las cosas que se denunció en su momento. María Andrea.